Dios bendiga, hermanos y amigos que me están escuchando. Eh, Hoy quiero compartirles un pensamiento. Recientemente escuché a una persona hablar y me dio un poco de enojo porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Eso no es lo que el Señor nos enseñó. Esa persona estaba hablando, refiriéndose a nosotros como cristianos, que nosotros no debemos juntarnos con personas que no sean cristianas, que nosotros no debemos juntarnos con pecadores, que no debemos juntarnos con todo tipo de personas, que la palabra dice, aunque nunca me dijo y nunca dijo dónde lo decía, pero que según la palabra el Señor nos prohibía reunirnos con personas o compartir con personas, no sé, su mentalidad era que pues que nosotros como cristianos no debemos juntarnos con todo tipo de personas, que básicamente esa era su, su retórica. Y de verdad, en mi interior, yo sentí, eh, porque todos como cristianos deberíamos conocer la voz de nuestro Padre. Yo sabía que eso no es bíblico, eso no estaba en la Biblia. Y como humana, pues sí, me molesté ¿verdad? Porque yo espero que las personas que compartimos la palabra de Dios, la compartamos eh, como es. Son sana doctrina. Sana doctrina también incluye cómo tú interpretas la palabra. Y eso de tú decirme que yo no me puedo juntar con cualquier tipo de persona, eso yo no lo encuentro bíblico. El Señor me ministró en cuanto a eso, porque ella dice que nosotros no podemos tener más amor que el que tuvo Jesús y que no podemos juntarnos con estas personas y todo eso. Y de verdad que el Señor me hizo sentir totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Jesús comía con pecadores. ¿Cómo ella me va a decir a mí que nosotros como cristianos no nos podemos juntar con personas que no sean cristianas? Porque ¿cómo le vas a hablar de Dios si no compartes con ellos? Y la palabra dice también que Jesús dijo, para ser más exactos y más precisos, dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y sinceramente, es más que eso. Pero eso es una de las partes y se encuentra en Marcos 2:17. Y también más arriba dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Por eso cuando esa persona dijo eso, mi espíritu se entristeció. Porque tenemos que dejar de llevar esa mentalidad de que no nos podemos juntar o no nos podemos compartir. Tenemos que dejar de hablar mucho, de decir que somos cristianos, que somos cristianos, que somos cristianos, y dejar que nuestras acciones hablen de lo que verdaderamente nosotros somos. La palabra dice que no es por obra, pero nosotros tenemos que hacer obras para que esas personas que nos están viendo haciendo las obras crean en Jesucristo, que Él fue el que nos llamó. Si una persona necesita un galón de leche,
mira, no le digas que vas a orar por su necesidad, dale el galón de leche. Si esa persona necesita una necesidad y tú tienes 20 pesos en el bolsillo, 10, 5, lo que tenga, mira, dáselo. Dáselo a la persona. ¿Por qué? Porque el Señor te va a multiplicar lo que tú des. En la medida en que tú des a las personas que lo necesitan, el Señor te va a bendecir a ti. Esto es como dice la palabra. En la palabra habla siempre del agua que siempre corría. No hablaba de agua estancada, hablaba de aguas que corrían. Y esas aguas que corren son las aguas de la bendición. Si tú quieres que la bendición fluya en tu vida, dale a las personas que necesitan. Dale a las personas que necesitan comida. Llévales la palabra, pero llévale también comida. Porque las personas necesitan también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pues, tú sabes, también tenemos que llevar la palabra, pero también tenemos que llevarle la comida a las personas, ¿sabes? El agua tiene que fluir y así mismo, como fluye, según tú vayas dando, el Señor te va a dar más y te va a dar más. Si tú te estancas y te quedas con los 5 pesos en el bolsillo, con 5 pesos te vas a quedar porque el Señor no te va a bendecir, porque tuviste la oportunidad de poner tu dinero a crecer en las manos de Dios, dejándote usar para darle ese dinero a una persona que lo necesitaba o comprarle comida a alguien que lo necesitaba y no lo hiciste. Si el Señor no te va a bendecir, si el Señor ve que lo que Él te da, tú te quedas con Él y tú lo aguantas, así mismo Él va a aguantar la bendición, porque en la medida en que tú dejes correr el agua, así mismo va a correr la bendición. Tenemos que empezar a actuar más como cristianos y dejar de hablar que somos cristianos, que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Que el Señor bendiga.